En sus Biblias el libro de Salmos, el Salmo 97, el Salmo 67, Salmo 67. Salmo 67, versículos 3 y 4. Salmo 67, versículos 3 y 4. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Te pido, Señor, que tú hables a nuestros corazones, nos vayas preparando para decisiones que tenemos que tomar individualmente y como iglesia en el futuro próximo, Señor. Que podamos animarnos a compartir el Evangelio y a expandir el Evangelio más allá de nuestra zona de trabajo. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Y si tienes, Señor, a bien levantar misioneros de nuestra iglesia, Señor, familias que estén dispuestas a ir a otros lados a predicar el Evangelio, que sea, Señor, tú el que lo hagas y nos concedas ese precioso honor de poder ver gente de nuestra iglesia partiendo hacia el campo misionero. No somos una iglesia muy grande, Señor, pero, Señor, tú sí eres grande. Tú eres grande y tu obra es extensa y aún hay muchas cosas que se tienen que hacer. Señor, danos una visión, un sentir de misiones. Que tu, Señor, obres en nuestros corazones. Bendiga, Señor, a cada uno de nosotros. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hablaba con los jóvenes ayer y del tema de las misiones, y hablábamos de la importancia de empezar a pensar en la obra misionera desde el lugar correcto. Y el lugar correcto para hablar de la obra misionera es Dios. Más bien, el principio de todo lo que sea detonante de la obra misionera es Dios. Ya lo hemos visto en el pasado, el Evangelio comienza con Dios, no comienza con el hombre, aunque estamos acostumbrados a que el Evangelio comience con el hombre y batallamos en los últimos meses, tuvimos una bastante, yo creo que batalla en cuanto a entender que el Evangelio no empieza con nosotros, sino empieza con Dios. Y termina con Dios, porque para eso es el Evangelio, para una vida que glorifica a Dios. Misiones también. Misiones, el principio de las misiones está en el mismo lugar, Dios. Y nosotros glorificamos a Dios cuando admiramos a Dios. Cuando nuestra vida admira a nuestro Dios, va nuestra vida a la gloria de Dios. Y anhelamos que la gente conozca a Dios. Eso es lo que queremos. Dios se dio a conocer a nosotros a través del Evangelio y queremos que otras personas en otros lados conozcan el Evangelio y conozcan a Cristo y alaben a Cristo. La vida cristiana, la visión de un cristiano es la visión de Dios. Muchas veces pedimos a Dios que nos bendiga en nuestro trabajo, nos bendiga en nuestras actividades. Queremos que Él ame lo que nosotros amamos, cuando en realidad nosotros deberíamos amar lo que Él ama. Cuando nosotros amamos lo que Él ama, entonces podemos centrar nuestras cosas y saber que Él nos va a ayudar en lo que realmente necesitamos. Y lo que Él ama es su gloria. Él ama ser glorificado. Y cuando amamos que esa gloria esté siempre allí encima de todo, mucho de nuestro trabajo va a ir en esa dirección. Compartir esta visión de Dios es el trabajo de las misiones. Los misioneros
Tenemos que animar a nuestros misioneros a tener una visión clara de lo que son misiones. La gloria de Dios es primero. La excelencia de Dios es el fundamento de las misiones. La adoración que exalta a Dios es la meta de las misiones. Cuando pensamos en la gloria de Dios, vamos a notar que inclusive si hay aquí alguien que va a ser misionero, va a dirigir su trabajo no en buscar números, sino en buscar la gloria de Dios, que no siempre va a ser exactamente lo mismo. Si las misiones tratasen únicamente de alcanzar perdidos, está bien, pero su búsqueda les va a llevar a posiciones que a veces van a ser no necesariamente agradables a Dios. Cuando un misionero va por números, es capaz de hacer cosas que no glorifican a Dios con tal de obtener 100, 200, 300 personas. Me acuerdo mucho de, no creo que pasaran con mucho tiempo de diferencia, pero hubo 2 misioneros a España que pasaron por nuestra iglesia en 2 ocasiones diferentes. Me acuerdo mucho de ello, porque había un misionero que llegó, había estado en España. En su primera visita era una visita de reconocimiento, nada más en su primera visita tuvo 300 más o menos convertidos, y estaba muy contento con ello, y luego se puso a predicar. Yo no recuerdo de qué predicó, pero sí me reí mucho. Estuvo bastante divertida su predicación, y entendí por qué 300 personas en su primera visita. No hay evangelio. El punto es alcanzar perdidos, que hagan oraciones, que se doblen rodillas, aunque no entiendan el evangelio. Y ese no es el objetivo de misiones. Pasó otro misionero después, también él ya estaba en España. Él ya estaba en España y empezó a hablar acerca del trabajo en España. De él sí me acuerdo el nombre, Juan Álvarez. De ese sí me acuerdo, y sí me acuerdo de qué predicó, Filipenses capítulo 4, versículos 13 en adelante. De él sí me acuerdo qué predicó. Pero él decía que pasaron 10 años con 5 familias, o más o menos, un número así muy pequeñito. Que pasaron 10 años allí, él estaba, no recuerdo en qué parte de España, pero estaba en España, y que pasaron años y años y años, y su iglesia pequeña. Y desde este lado del Atlántico le empezaron a decir, pues si no hay más gente, te vas a tener que regresar. Y ahí está este misionero. En el tiempo en que tenía que decidir si regresaba o no, hizo una campaña, pequeña campaña, y de 5 familias, de las poquitas que tenía, se aventó hasta cerca de más de 100 personas en ese lapso pequeño. Pero luego empezó a predicar aquí, y predicó Biblia. Y uno entiende por qué es la diferencia. Las personas, los misioneros que van por números, pierden la gloria de Dios en el camino. La persona que va por gloria de Dios, Dios le va a conceder los números en el momento adecuado y con su poder, que es diferente. Dice aquí en Salmo 67, versículos 3 y 4, dice allí, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos. Ese es el mayor deseo de las misiones. Las misiones, es cierto, va de la mano, no podemos negar que va de la mano. La gente, queremos que la gente alabe a Dios, y no van a alabar a Dios a menos que conozcan a Cristo. Entonces la predicación del evangelio va unida a este tema de las misiones, pero no se puede perder que la idea no es alcanzar al mayor número de perdidos, sino la idea principal, central, número 1, es la gloria de Dios. Y obviamente en la gloria de Dios va el alcanzar al perdido, sin deshonrar a Dios.
Como la meta no es números, sino la meta es la gloria de Dios, se va a buscar primero la gloria de Dios por sobre todas las cosas. El deseo de que todos los pueblos alaben a Dios, es un deseo legítimo, un deseo que viene del corazón de una persona que ha conocido a Cristo. Salmo 96, versículo 3. Salmo 96, versículo 3. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Proclamad entre las naciones su gloria. Para nosotros como iglesia, el deseo de que se proclame la gloria de Dios, no nada más en la colonia Ampliación Otilio Montaño, sino que se alabe a Dios en otras regiones de nuestro municipio. Les comentaba que ahora estábamos haciendo evangelismo, ahora ya con un mapita, y la región que abarcamos en los pocos meses de septiembre a diciembre era una región chiquita, y nada más era la parte oriental del Autilio, allá. Y era una cosita chiquita, bueno, sí, para 3, 4 personas que íbamos, esa cosa era muy pequeña. Si fuéramos más, ya habríamos avanzado. Y es cierto, les he animado a que sí es cierto en iglesias como la nuestra, el que le prediquemos a nuestros vecinos y amigos cuenta mucho. Pero nosotros no somos vecinos de todo mundo. Y hay gente que, a menos que no vayamos a sus casas, no nos las vamos a encontrar en el resto de nuestra vida. Por eso tenemos que ir casa por casa también. Pero el deseo de que se proclame la gloria de Dios, allá en Maravillas de ese nombre raro, es un deseo legítimo. Que se proclame a Dios en Cuautla, que se proclame a Dios en Izúcar, que se proclame a Dios en la Sierra de Puebla o allá en Ecuador o Nicaragua, es un deseo legítimo. Pero que se siga proclamando no nada más en esos lugares, sino más allá en otros lugares, es algo que queremos. Porque queremos que otras personas glorifiquen a Dios. No queremos para nada, deseamos que esta iglesia sea conocida como una iglesia misionera, sino más bien queremos que esta iglesia sea conocida como una iglesia que glorifica a Dios. La gloria de Dios es lo más importante. Es vital para misiones. Dice Salmo 97, versículo 1, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Queremos que mucha gente, más personas conozcan a Cristo. Ayer les decía a los jóvenes, en Morelos el 11% de la población del estado no se considera católica. Eso no significa que sean bautistas, esos 11%. Y hay que recordar que no nada más los bautistas tienen la salvación en Cristo Jesús. Pero ahí en ese 11% de no católicos están los testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales, bautistas de todos los sabores y demás. Y me diría, bueno, ya no necesitamos misioneros en Morelos. No, todavía nos falta el 89%. Es el tercer estado con menos católicos, con más no católicos del país. Tabasco es el siguiente. Y el estado con más no católicos del país es, sorprendentemente, Chiapas. Es el estado que tiene el 40% de población no católica en el país. Y la Ciudad de México es el estado con más ateos del país, con el 5% de su población, de una población de varios decenas de millones. Ya se imaginarán la magnitud. Hay mucho por hacer en México. Cuando hablamos de misiones, a veces pensamos en Nicaragua, en la Patagonia, del otro lado del Atlántico, pero hay mucho que hacer todavía en México. Hay mucho que hacer todavía en Morelos. Hay mucho que hacer en el mundo. La gloria de Dios es lo que nos lleva, lo que nos anima. Queremos que más personas en la India conocieran a nuestro Dios. Queremos que más personas en el mundo musulmán conocieran al verdadero Dios. Queremos que más personas en nuestro estado, inclusive en el estado más católico del país, Aguascalientes, queremos que ahí haya más del 1% conociendo a Dios. La alabanza de la grandeza de Dios es lo que nos mueve.
Así que, ¿por dónde empezamos para hablar en misiones? Por el deseo de cada cristiano de que otras personas alaben a Dios, adoren a Dios. Y no lo van a hacer a menos que llegue el evangelio a ellos. Y el evangelio tiene que llegar, y no va a llegar si alguien no lleva el evangelio a ellos. Por eso queremos misiones. Entender que la gloria de Dios es primero. Entender que la grandeza de Dios es clave en misiones. Isaías capítulo 40, versículos 25 al 26. Isaías 40, 25 al 26. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Tenemos un Dios grande, el dueño de todo este planeta, el dueño del universo, el dueño del oro, el dueño de la plata. En realidad los banqueros tienen oro y plata, pero no son dueños. El dueño de cada peso que está en nuestro bolsillo, pero también el dueño de la vida de cada misionero que está en el campo. Él es el dueño. Entender que tenemos un Dios grande es vital para los esfuerzos misioneros, tanto del que va como de los que nos quedamos y que enviamos. Los hermanos y algunos en algún momento hemos ido a las misiones. Ninguno de ellos vive en la opulencia. A veces viven con lo básico posible. En realidad, aunque, por ejemplo, en mi caso, me ven con corbatita y todo, pero todavía sigo pagando los trajes. No somos llamados a ser ricos. En verdad eso es algo, cuando veo en Facebook que se quejan de que los pastores, yo no sé de qué pastores hablan, pero de los que seguimos la palabra de Dios, no somos llamados a ser ricos. Siempre hay algo en el cual se va el dinero. Entender que tenemos un Dios grande ayuda al misionero y ayuda a la iglesia que lo va a sostener a dar. A lo largo de la historia de las misiones, eso sostiene a muchos misioneros. Están allá en sus lugares, algunos van a países que son difíciles. Tenemos misioneros, hay candidatos a misiones que van a Latinoamérica. Realmente el simple hecho de salir de México va a ser difícil para ellos. Aunque sea un país latinoamericano, si hay alguien que se ha presentado para ir a un país de Europa, esos tienen más problema porque ahí hace, además de frío, la cultura es en cierta manera, aunque muy parecida a la nuestra por ser occidentales. Hay una familia que conozco que va a Egipto, y Egipto sí es completamente diferente. Ahí son musulmanes, ahí sí matan por la predicación del evangelio, etcétera. Lo que lo sostiene es reconocer que tenemos un Dios grande, un Dios verdaderamente grande. Ya les he contado muchas veces esa historia. A mí me fascina. Siempre pensamos en misiones y pensamos en Estados Unidos, sin pensar que hay otros países que también que también han hecho esfuerzos misioneros. En Centroamérica, a principios del siglo pasado, un misionero norteamericano no hubiera podido llegar a Centroamérica. Tantas veces los han invadido que los centroamericanos, cuando ven a un misionero norteamericano, ya se imaginarán lo que piensan. Pero había una pequeña islita allí en el Caribe que tiene nombre de agua fresca, Jamaica. Y ahí llegó el evangelio. Ellos no tenían problemas con los norteamericanos, pero ahí llegó el evangelio cundió en esa pequeña islita. Y ustedes saben, las islas del Caribe no tienen dinero. Y la historia de los bautistas en toda Centroamérica inicia con Jamaica.
misioneros de Jamaica cruzando el mar Caribe para llegar a Guatemala, o para llegar a Belice, o para llegar a Honduras. La historia de las misiones en por lo menos 8 países de Europa Central empieza con una iglesia de 48 miembros, más chiquita que esta, pero con una visión de obediencia y de glorificación a Dios que les llevó a enviar misioneros a todo el centro de Europa. Recordar que tenemos un Dios grande es el ancla para que una iglesia esté dispuesta a enviar gente. Recordar que tienen un Dios grande es el ancla de cada misionero verdadero que está en el frente. Isaías capítulo 48, versículos 9 al 11. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Qué le apasiona a Dios? Vimos que le apasiona su nombre. En el corazón de Dios está su gloria. Alguno dirá, pero eso es muy egoísta. Bueno, en primer lugar, no todo amor propio es malo. Y en segundo lugar, no somos Dios. ¿Quiénes son los únicos que no pueden amarse a sí mismos por encima de Dios? Nosotros. Dios ya no tiene a alguien arriba. Ya no hay nadie arriba de Dios que Él ame más. Nosotros no somos, diríamos, el punto arriba de Dios. Que a veces pensamos Dios nos ama por encima de Él. Y no es cierto. Dios nos ama. Dios nos ama, eso es cierto. Pero no nos ama por encima de su nombre. También eso es cierto. La razón por la cual Dios tiene que juzgar el pecado, uno dice, es que no puede Dios juzgar el pecado porque Dios es amor. Lo primero que ama es su nombre, su santidad. Si Él amara al pecador por encima de su santidad, no le importaría cómo vivimos, no le importaría lo que somos, simplemente nos amaría. Pero como Él ama su santidad por encima de nosotros, Él envió a su Hijo a morir en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos a través de Cristo. Porque el pecado no podía quedarse sin una consecuencia. Entonces, Él es amor. Y lo que le apasiona es su gloria y espera que otras personas, que nosotros nos apasione lo mismo. Pero para que a nosotros nos pudiera apasionar la gloria de Dios, tuvimos que conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo no nos apasionaba la gloria de Dios. Nos apasionaba nuestra propia persona, nuestra gloria, nuestro Dios, pero la pasión porque Dios se ha glorificado se ha convertido en nuestra pasión. Decimos muchas veces que vivimos para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios es que nos apasiona la gloria de Dios, que nuestra vida está dedicada a glorificar a Dios. Y como vimos, no significa estar siempre en la iglesia, sino que significa que todo lo que hacemos en casa, todo lo que hacemos en el trabajo, en la familia, tiene una meta, glorificar a Dios. Inclusive lo que nos divierte tiene esa meta. Pero queremos que otras personas tengan esa meta. Ya lo tenemos nosotros. Vivimos para la gloria de Dios. Pero ¿no le gustaría que su vecino también viviera para eso? ¿No le gustaría que su familiar viviera para eso? ¿No nos gustaría que más morelenses vivieran para la gloria de Dios? Que la gente en la sierra de Pame o la gente ahí en la zona purépecha quiera amar a Dios.
Sí nos gustaría, ¿verdad? Como también nos gustaría que alguien allá en África, en el centro de África, o ahora ya que tiene que ser reevangelizado Inglaterra o Alemania, conocieran a Dios. Queremos la gloria de Dios. Pensamos en la grandeza de Dios. Reconocemos que la pasión de Dios es su gloria. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículos 5 y 6 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice el versículo 11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y dice el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pensemos en lo que Dios ha hecho por nosotros, ahora ya salvos. Nos ha marcado ya salvos un destino. Nos ha marcado ya salvos un propósito. Nos ha marcado Dios ya un lugar seguro en los cielos. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Nuestra salvación tiene una meta: la alabanza de la gloria de Dios. Lo que venimos a hacer aquí en la iglesia tiene una meta: alabar a Dios. La vida cristiana en general tiene un propósito de vida, la alabanza de la gloria de Dios, y las misiones no son la excepción. Queremos que más personas vivan para la alabanza y gloria de Dios. ¿Vale la pena cada moneda que mandamos fuera? ¿Vale la pena involucrarse? ¿Vale la pena si un día Dios toca su corazón, y no importa la edad, pero un día Dios toca su corazón y le envía como misionero? ¿Vale la pena ir? Y para nosotros vale la pena perder un miembro de la iglesia porque se fue a misiones. Es más feo cuando se va un miembro de la iglesia porque se fue al mundo. Eso no nos gusta, ¿verdad? Pero que se vaya un miembro de la iglesia porque va a ir a otro lado para predicar el evangelio, es un honor, porque queremos que otras personas glorifiquen a Dios conociendo el evangelio, viviendo el evangelio. Es para nosotros no una pérdida de un miembro, es la oportunidad que tenemos de que más personas glorifiquen a Dios, y no nos debe de dar miedo. Romanos capítulo 15, versículos 8 y 9. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Pensemos en el ejemplo de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Dejó su gloria y vino aquí en forma de siervo para mostrar la verdad de Dios. Él predicó las buenas nuevas. Y no solamente predicó las buenas nuevas, sino que fue a la cruz, murió en una cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y la salvación no se quedó entre los judíos, sino que de ahí salió a todo el mundo para que los gentiles, ¿qué cosa? Glorifiquen a Dios.
Bien pudo haber dicho para que los gentiles sean salvos. Y sí, la salvación de ellos trae gloria a Dios. Pero la meta principal de la salvación de las personas es la gloria de Dios. Esa es la meta principal. Y un día el Evangelio llegó a usted, llegó a mí, que somos parte de los gentiles. Y si somos honestos, toda la gloria se la lleva Dios. En cada una de las historias que pudiéramos contar aquí de cómo llegó el Evangelio a nuestras vidas, toda la gloria se la lleva Dios. Él hizo todo. Nosotros no buscábamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Usó personas para buscarnos, pero la gloria se la lleva Dios. Cristo escogió venir. Él pudo haber no decidido venir, pero gloria a Dios vino. Y vino y dio su vida por nosotros. Y ahora eso es una motivación importante. Nosotros como siervos de Él deberíamos de estar animados en lo que a Él le animó. Que la gente conozca a Dios para que le glorifique. Eso es lo que nos debería de animar. Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38. Mateo capítulo 9, versículos 36 al 38. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa pasión por la gloria de nuestro Dios va ligada a la compasión. Él vino para que la salvación llegara a los gentiles y glorificaran a Dios. Pero cuando vino, vio las multitudes y las vio dispersas. Y en su pasión y en su compasión estableció un plan que para nosotros es extraño. Él decidió que participáramos en ese plan, yendo. Él pudo haber mandado ángeles, lo pudo haber hecho. Él pudo simple y sencillamente dejar cosas por ahí, lo pudo haber hecho. Pero él dijo: no, observen ustedes la mies. Miren que son muchos. Hay mucha gente que todavía no glorifica a Dios. Oren para que haya más obreros. Oren por ello. Uno diría, bueno, 2000 años después, parece que con una iglesia, bueno, involucrando a la iglesia, parece que su plan es precario. Dios dijo: la forma para expandir mi gloria es a través de la predicación del evangelio, y la forma de predicar el evangelio es a través de misioneros, a través de la iglesia. Y uno piensa 2000 años después, y particularmente en esta época, probablemente no es probablemente a lo mejor nada más es un mal de nosotros, pero faltan obreros. Falta mucho por trabajar. Parece como si Dios hubiese fracasado en su plan, porque 2000 años después
Cada vez hay menos misioneros y buenos misioneros. Pero no, Dios nunca fracasa, ¿verdad? Él decidió que este es el plan correcto. Y si Él decidió que involucrar a la iglesia para la expansión del Evangelio, para que más personas glorifiquen a Él, ese es el plan correcto. No hay otro plan mejor que ese. Y participar en Él es un gran honor. Ya sea yendo, y hay que recordar, me acuerdo que ahora en el campamento había una persona, creo que me parece que el director del campamento decía que allá en Estados Unidos hay gente que no va a una iglesia, pero paga para que alguien predique el evangelio. No evangeliza, pero paga porque otro lo haga por él. Bueno, tienen dólares y pueden hacerlo. Pero ya notó que ese no es el plan de Dios. Porque a veces pensamos con que yo dé a misiones, ya esa es mi parte que hice para expandir el evangelio, y no. Dar a misiones es parte de, pero compartir el evangelio a otros es nuestra responsabilidad. Es un mandato ir por todo el mundo y predicar el evangelio, así que predicar el evangelio a nuestro entorno y mandar misioneros no es opcional. Es un privilegio y es un mandato. Pero la meta es la gloria de Dios. Que no nos asuste el pensar es que si damos a misiones no vamos a tener el elevador para subir. Dios puede darnos ese elevador, pero eso es lo de menos. No nos debe de asustar que a lo mejor no hay para una renovación de bancas y ponerles colchoncito. Bueno, eso es lo de menos. Que otras personas conozcan a Cristo vale más que colchoncitos en las bancas, ¿verdad? Alguno dirá, ay hermano, yo ya quería mis colchoncitos. No nos debe dar miedo. Tenemos un Dios grande, ¿verdad? No nos debe de dar miedo. A lo mejor ya no me va a alcanzar para algo, para una televisión enorme. Bueno, siempre hago la mención de la televisión porque generalmente no me da tiempo de la televisión. Pero hacemos la televisión como algo, no que la televisión sea mala en sí. No estén pensando, el hermano siempre predica contra la televisión. El contenido de la televisión es el problema. ¿Para qué quiere la televisión? ¿Para ver cómo va la economía? Y por eso ya no da, porque ya vio las noticias. Tenemos un Dios grande que quiere mostrar misericordia a los pecadores. Y en Cristo, ver pecadores que se arrepienten para la gloria de Dios. Y ese es el trabajo de una iglesia, glorificar a Dios. ¿Por qué tener misiones? Porque queremos que otras personas glorifiquen a Dios, conozcan la grandeza de nuestro Dios, amen a nuestro Dios. ¿Por qué animarse a ser misionero si Dios le llama y salir? Porque quiere que otras personas glorifiquen a Dios y salir sin temor, porque tiene un Dios grande, que es dueño de todo. Y porque Dios ama su gloria y quiere que otros conozcan de esa gloria. Misiones. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta noche por la vida que nos has dado y gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, porque como iglesia nos permites participar en esta maravillosa tarea de buscar a otros para que te glorifiquen y te amen en Cristo Jesús. Puede darnos miedo el soltar gente para que vaya a predicar el evangelio a otros lados. Puede darnos miedo el soltar recursos para que otras personas conozcan a Cristo. Señor, quítanos ese miedo, porque tú eres un Dios grande y amas esa confianza que tenemos en ti.
Amas que tu nombre sea glorificado por más gente. Eres nuestro creador. Eres nuestro dueño. Señor, mereces ese amor. Eres nuestro Salvador. Mereces toda nuestra devoción. Y queremos que otros también sean devotos a ti. Te amen. Salgan de su falsa idea de amor a ti o a otro Dios y te amen a ti en Cristo Jesús. Señor, te rogamos por nuestros misioneros, aquellos que están ya en el frente. Te pedimos, Señor, que tú les ayudes a buscar tu gloria, a trabajar para tu gloria, a compartir el Evangelio para que los gentiles te glorifiquen. Si has de llevar a alguien aquí a predicar el Evangelio en el futuro, que tu gloria sea el centro. Que el deseo apasionado de que tu nombre sea glorificado por más personas sea el centro de su predicación, sea el centro de su devoción y de su trabajo y esfuerzo. Levanta misioneros de esta iglesia para la mayor gloria tuya. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que tú nos das. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos el miércoles. Dios les bendiga.